¿Conoces alguna enfermedad parasitaria del perro que esté directamente relacionada con el desarrollo de neoplasias? Si te interesa este tema, acompáñanos hasta el final de este video. Vamos a discutir diversos aspectos sobre la espirocercosis canina, una enfermedad parasitaria producida por Espirocerca lupi, un nematode cuyas formas adultas se localizan a nivel de la submucosa del esófago y cuya presencia induce la formación de nódulos inflamatorios. Nódulos que, en la medida en que la enfermedad progresa, pueden desarrollarse como nódulos neoplásicos. Además, la presencia de este parásito y de los nódulos esofágicos generados por su presencia inducen la regurgitación del alimento ingerido, una de las principales manifestaciones clínicas de un animal infectado por espirocercosis. Yo soy Heracles García, médico veterinario, y en el día de hoy vamos a discutir los diversos aspectos de la espirocercosis canina. Bienvenidos a Booster, el canal de El Refuerzo Veterinario, un canal dirigido a médicos veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria, donde vamos a discutir diversos aspectos de interés sobre medicina veterinaria. Pero antes de discutir los signos clínicos de la espirocercosis canina, es importante conocer el ciclo biológico. En este sentido, y como podemos observar en la siguiente lámina, tenemos que el ciclo biológico de Espirocerca lupi es un ciclo indirecto. Es decir, un ciclo que requiere de la presencia de un hospedador intermediario. En este caso son coleópteros coprófagos. Y como es un ciclo, podemos iniciarlo en cualquier punto del mismo. Vamos a iniciarlo en el momento en que un hospedador canino infectado libera huevos a nivel de sus heces. Esos huevos son ingeridos por los coleópteros coprófagos, que son los hospedadores intermediarios. Y en el interior de esos coleópteros coprófagos se suceden los distintos estados evolutivos de las formas larvarias hasta la obtención de la fase larvaria 3, que es el estadio infectivo para el hospedador definitivo. De forma tal que un perro se infecta en el momento en que ingiere esos hospedadores intermediarios infectados con el tercer estadio larval. Sin embargo, es importante resaltar que en este ciclo biológico existen también la presencia de los denominados hospedadores paraténicos, también llamados hospedadores de transporte. Son hospedadores cuya principal función es aumentar la probabilidad de contacto entre el tercer estadio larval y el hospedador definitivo. En este sentido, aves, roedores, lagartijas, conejos, entre otros, pueden alimentarse de esos coleópteros coprófagos, en cuyo caso el tercer estadio larval que estaba en ese hospedador intermediario ahora se libera y se enquista a nivel de las arterias gástricas, a nivel de las paredes del estómago de esos hospedadores paraténicos. Así, el hospedador definitivo se infecta en el momento en que ingiere alguno de estos hospedadores paraténicos. Un dato interesantísimo es que el periodo prepatente de esta enfermedad tiene una duración aproximadamente de 4 a 5 meses, es decir, desde el momento en que el perro se infecta por ingerir el estadio infectivo, sea vía hospedador paraténico o vía hospedador intermediario, hasta el momento en que podemos detectar huevos a nivel de las heces de ese perro infectado, transcurren aproximadamente 4 a 5 meses. Y eso es un detalle sumamente importante a la hora de evaluar una coprología de animales con edades inferiores a ese periodo de tiempo. Difícilmente vamos a encontrar huevos de espirocerca en esos individuos. Pero ¿cuáles son los signos clínicos de un perro infectado por espirocercosis canina? ¿Y por qué esos signos clínicos acontecen? Entonces, en ese caso debemos entender lo que acontece en el hospedador definitivo, es decir, en ese perro, una vez que él se infecta con la fase larval 3. En este sentido, el signo clínico de mayor relevancia en un animal infectado por Espirocerca lupi es la regurgitación del alimento ingerido. Sin embargo, animales infectados por Espirocerca lupi también pueden tener un proceso de parálisis progresiva. Esos animales pueden también presentar vómito en la etapa inicial de la infección. Pueden presentar también dolor a la palpación de los miembros, pueden presentar cialorrea como una característica clínica de interés, y un hallazgo de necropsia común en animales infectados por Espirocerca lupi es la muerte súbita, es decir, un animal que, a pesar de estar en una buena condición corporal, muere de manera súbita y es diagnosticado con espirocercosis durante la evaluación de necropsia. El por qué si acontecen esos distintos signos clínicos que acabamos de mencionar es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Una vez que el perro ha ingerido ese tercer estadio larval,
El mismo atraviesa las paredes del estómago y se localiza a nivel de la íntima de la arteria gástrica o de las arterias gastroepiploicas e inicia un proceso de migración por la íntima de las arterias hasta alcanzar la aorta abdominal. En los siguientes 90 o 100 días el parásito continúa un proceso de migración en el sentido craneal, en el sentido anterior, a través de la íntima de las arterias hasta alcanzar la aorta torácica a nivel del sitio donde la aorta torácica se relaciona con el esófago. En ese momento el parásito abandona la íntima arterial y penetra a través de las paredes del esófago hasta ubicarse a nivel de la subadventicia y de la submucosa. Allí los parásitos inducen un proceso de reacción inflamatoria que va a conllevar a la formación de un nódulo inflamatorio. Asociando esas primeras fases de migración con los signos clínicos que eventualmente pudieran desarrollarse en el perro infectado, tenemos que la muerte súbita es un hallazgo común como consecuencia de un proceso de ruptura de aneurismas aórticos. Aneurismas que se forman en el momento en que las formas larvarias van migrando por la íntima arterial. Esa irritación que genera ese proceso migratorio conduce a un proceso inflamatorio, conduce a la pérdida de la elasticidad de las paredes arteriales, conduce a una especie de cicatrización, el establecimiento de lesiones y procesos de cicatrización a nivel de las paredes arteriales que eventualmente pueden desencadenar la presencia de aneurismas. Aneurismas que generan un proceso de un flujo turbulento de la sangre que puede conllevar a la existencia de procesos tromboembólicos o que pueden romperse y generar así la muerte súbita del hospedador infectado. Esa muerte súbita se sucede cuando ese hospedador ingiere cantidades importantes de larvas infectivas y durante ese proceso migratorio se generan esos procesos de aneurisma a nivel de la arteria aorta. Pero durante las fases más iniciales del proceso de infección por Spirocerca lupi en un perro, es común observar la presencia de vómito. Vómito que se genera como consecuencia de la irritación de las paredes gástricas por el proceso de migración de esas larvas desde la luz del estómago hacia la íntima de las arterias gástricas o de la arteria gastroepiploica. La intensidad de la irritación de la pared gástrica está directamente relacionada con la cantidad de larvas que ese animal ingirió. En este sentido, infecciones masivas con un gran número de larvas generarán un proceso de irritación de la pared gástrica de manera bien marcada, con la consecuente generación de vómito como un signo clínico muy inicial en los procesos de infección por espirocercosis canina. En las etapas más avanzadas del proceso de infección, cuando ya los parásitos adultos se han establecido a nivel del esófago, la presencia de ellos a nivel de la submucosa esofágica induce la formación de nódulos que inicialmente son nódulos inflamatorios. Esos nódulos van a empezar a desarrollarse, a estructurarse y en la medida en que van creciendo, van generando distintos niveles de obstrucción del lumen esofágico. Así, la presencia de regurgitación es un evento que vamos a observar ya en etapas, si se quiere, avanzadas del proceso infeccioso, debido a la presencia de nódulos desarrollados a nivel de la submucosa esofágica que van a obstruir de manera parcial en distintos niveles ese flujo alimenticio desde la cavidad bucal en su tránsito hacia el estómago. Recordemos que estos nódulos acontecen a nivel de la porción distal del esófago, la porción donde existe una relación anatómica entre la aorta torácica y el esófago. Asimismo, en etapas más avanzadas de la enfermedad, vamos a observar las respuestas periostiales, es decir, producto de la infección, sea por factores liberados por el parásito o factores resultantes de la respuesta del perro al mismo proceso inflamatorio, se van a generar distintos procesos de reacción periostial. Es común la presencia de espondilitis, es decir, una inflamación de las vértebras que conlleva una reacción periostial marcada, sobre todo a nivel de la superficie ventral de las vértebras torácicas. Un proceso de neoformación ósea que conduce a la estructuración o a la formación de unas especies de puentes óseos que unen una vértebra con la vértebra inmediatamente consecutiva. Una situación similar acontece a nivel de los huesos, de los miembros pelvianos y de los miembros torácicos, es decir, un proceso de reacción periostial marcada que conlleva la neoformación de tejido óseo sobre esa superficie de los huesos. Así, podemos
tener como resultado un proceso que es doloroso durante la inspección del animal en el momento en que realizamos la palpación de los miembros torácicos o de los miembros pelvianos. Y algunos signos clínicos menos comunes, pero que también se suceden durante el proceso de infección por Spirocerca lupi, tenemos la presencia de distintos niveles de parálisis o un proceso de parálisis que puede ir progresando con el tiempo. Y eso acontece debido a migraciones aberrantes. Es decir, las larvas de Spirocerca lupi, en lugar de ejercer su proceso natural de migración que conduce a la llegada de los parásitos a nivel de la submucosa del esófago, las larvas generan distintos procesos de migraciones aberrantes hacia órganos del sistema nervioso central. También han sido descritas migraciones en recto, migraciones en vejiga urinaria, así como también en distintos órganos de la cavidad torácica. Un dato relevante es que en la medida en que la enfermedad progresa en el tiempo, los nódulos inflamatorios que inicialmente se desarrollaron a nivel de la submucosa esofágica tienden a progresar hacia estadios preneoplásicos o hacia estadios neoplásicos. Es decir, la literatura resalta que hasta 25% de los nódulos esofágicos producidos por la infección por Spirocerca lupi van a desencadenar nódulos neoplásicos, con la formación de osteosarcomas, condrosarcomas, sarcomas indiferenciados o fibrosarcomas, que potencialmente pueden ejercer metástasis hacia distintas partes de la economía corporal y con certeza comprometer la vida de nuestros perros. Durante ese proceso de transformación neoplásica de los nódulos inflamatorios hacia sarcomas, es común evidenciar las lesiones óseas, es decir, cuando el animal está experimentando procesos de espondilitis o procesos de osteopatía hipertrófica, generalmente es porque ya la enfermedad está bastante avanzada y eso está directamente relacionado con el desarrollo de las lesiones neoplásicas a nivel de la submucosa del esófago. En ese momento es posible evidenciar algunos marcadores como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular o el factor de crecimiento dependiente de plaquetas, entre otros, que están también relacionados con la malignidad del proceso infeccioso. Así, Spirocerca lupus es una de las pocas, si no la única, infección parasitaria en el perro que hasta hoy día está directamente relacionada con el desarrollo de neoplasias. La prevención de la espirocercosis canina es relativamente sencilla, pero demanda de algunas medidas que, a pesar de simples, parece que fuera bastante complicada efectuarlas. Por ejemplo, la recolección y disposición adecuada de las heces de nuestros cachorros. Es decir, recolectar las heces en el momento en el que son defecadas y disponer de ellas de una manera adecuada. De esta forma, estaremos evitando que los hospedadores intermediarios ingieran los huevos que potencialmente pudieran ser liberados por los parásitos. Y el éxito en el tratamiento de la espirocercosis canina está directamente relacionada con la precocidad del diagnóstico. Es decir, si efectuamos un diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, es posible aplicar un tratamiento adecuado que inclusive puede conducir a la involución de los nódulos esofágicos cuando esos nódulos se encuentran en las primeras etapas de formación. Si el diagnóstico se realiza de manera tardía, cuando ya los nódulos están estructurados, es mucho más difícil la resolución. Y si el diagnóstico se efectúa de forma súper tardía, cuando ya los nódulos inflamatorios se han transformado en nódulos neoplásicos, por supuesto que el pronóstico es definitivamente desfavorable. Y finalmente, y como puede desprenderse de las distintas partes del video, tenemos el diagnóstico de la espirocercosis canina, el cual debe comprender tanto la experiencia clínica del médico veterinario cuanto una comprensión de la epidemiología de la espirocercosis canina en la región de actuación. Saber la prevalencia de la enfermedad en la región donde actuamos como veterinarios es determinante para poder incluir a la espirocercosis canina como un diagnóstico clínico presuntivo de animales que presenten regurgitación, mala condición corporal y dolor a la palpación ósea. Con certeza, ese diagnóstico debe reforzarse con hallazgos de laboratorio, fundamentalmente la evaluación coprológica, en donde es posible evidenciar la presencia de Spirocerca lupi a través de sus huevos característicos. El apoyo diagnóstico a través de la realización de rayos X también es fundamental. Pudiéramos observar tanto la presencia de espondilitis como la presencia de la osteopatía hipertrófica. Y el diagnóstico conclusivo
es emitido a través de una endoscopía esofágica que no solo nos permite evidenciar la presencia de los nódulos esofágicos, sino también clasificarlos como nódulos inflamatorios, preneoplásicos o neoplásicos, en cuyo caso tendríamos una mejor visión del pronóstico que tendrá ese individuo, ese paciente diagnosticado con espirocercosis canina. Si te interesó este tema o temas parecidos, síguenos en nuestro canal, inscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones para que seas avisado cuando publiquemos nuevos contenidos, síguenos también en Instagram y ayúdanos a difundir este video para que llegue a la mayor cantidad de médicos veterinarios y de estudiantes de medicina veterinaria.